Bienvenido nuevamente a este canal Leyendo Libros. En esta ocasión quiero compartir contigo el fragmento de un libro que habla acerca de la oración, sin antes recordarles que el propósito de este canal es fomentar la lectura. Esta es la razón principal por la que ahora he integrado esta nueva estrategia de estar leyendo para ti algunos fragmentos de los libros para que tú puedas darte una idea de lo que contienen, los temas que están abordando y pues si es de tu interés o es algo que puntualmente estabas buscando, pues que sepas cuál es el libro que puedes conseguir para leer y también enriquecer tu vida, tu fe y que podamos también compartir con otros. Así que el día de hoy quiero leer un fragmento del libro Oración, su fundamento para el éxito. Este libro está escrito por Kenneth Copeland y publicado por Kenneth Copeland Publications. Este libro fue un obsequio que me dieron hace algunos años. De hecho, vi recientemente que me lo regalaron en marzo del 2016 y lo he leído en varias ocasiones porque creo que también es un esencial y derivado del video de la semana pasada donde abordamos un poquito el tema de cómo escuchar la voz de Dios y entendiendo que todas las relaciones se construyen por dos partes inicialmente, pues creo que también este es un tema que viene a calzar muy bien para que podamos complementar esto, no solamente escuchar a Dios, sino también saber que Él nos escucha y es a través de la oración. Así que, pues bueno, para mí es un gusto enorme poder leer para ti unos minutos y te agradezco bastante que tú te des también el tiempo de estar escuchando este video porque sé que puede traerte respuesta a algunas preguntas que tienes o puede darte la pauta para algo en particular que tú quieras realizar. Así que vamos a comenzar. Vamos a leer el capítulo 2 que dice Orando por los resultados. La mayor causa del fracaso en las organizaciones cristianas se debe a la falta de oración. Es posible que su meta sea evangelizar a una persona o predicar el evangelio a las naciones, pero su éxito o fracaso depende de su vida de oración. Si usted pasa el 1% de su tiempo en oración, solo se producirá el 1% de resultados. Si invierte el 80%, solo se producirá el 80% de resultados. Esta fórmula siempre funciona. La pregunta obvia es, pero, ¿cómo puedo recibir el 100% de los resultados? No puedo pasar todo el tiempo de mi vida orando. Por supuesto que sí puede. La oración es una actitud. Es más que solo hacer peticiones. La oración es comunicarse con Dios. Usted puede vivir en una actitud de oración constante, es decir, mantenerse en comunión y compañerismo con su Padre Celestial cada hora del día. A fin de recibir la respuesta de sus oraciones, usted debe estar convencido de que Dios quiere contestarlas. De hecho, Él está listo y dispuesto a responderle, así como estuvo dispuesto a contestarle a Jesús durante su ministerio terrenal. Esto puede ser difícil de creer, pero es verdad. Recuerdo lo maravillado que me sentí cuando aprendí acerca de la disposición que Dios tiene de contestar mis oraciones. Yo creía que era indigno y pensaba, ¿por qué tendría que molestarse Dios en contestar mis oraciones? La falta de conocimiento de la palabra me impedía recibir lo mejor del Señor en mi vida. Al darme cuenta de la importancia de la palabra, mi actitud cambió. Reconocí que Dios no ve a sus hijos como indignos. Observe cómo oró Jesús. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, verso 23. Analícelo. Dios lo ama a usted y a mí tanto como ama a Jesús. Somos dignos. Saber que el Padre está listo para contestar sus oraciones causará que usted tome en serio su vida de oración, pues como hijos de Dios, tiene una invitación abierta para acercarse al trono en el momento que desee. Nunca tome a la ligera su privilegio de orar.
No entre a su presencia gateando, sino confiadamente, sin ningún sentimiento de culpa, vergüenza o condenación. En Hebreos 4:16 leemos: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es la oración? La oración no es una descarga emocional ni una válvula de escape. Tampoco es una práctica religiosa. Es mucho más que solo pedirle un favor a Dios. Usted debería obtener resultados cada vez que ora. Dios responde a la fe. Por ello, las palabras repetitivas y hermosas no llamarán la atención del Padre. Jesús dijo en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. Permítame darle un ejemplo de mi experiencia personal. Yo acababa de convertirme en cristiano cuando le pedí a un ministro que orara por mí. Yo esperaba oír una oración larga y bella, una que causara que las personas se arrodillaran y se arrepintieran delante de Dios. Pero oí todo lo contrario. El hermano puso su mano sobre mi pecho, inclinó su cabeza y dijo: Señor, bendícelo, suple cada una de sus necesidades. Se volteó y se fue. Yo me quedé ahí esperando. ¿Cómo pudo hacerme eso a mí? Tengo grandes problemas. Por lo menos necesitaba 20 minutos de fuerte oración para cubrir cada necesidad. La gran diferencia entre ese ministro y yo era el nivel de fe que obraba en nuestras vidas. Él actuó en fe, orando específicamente por lo que deseaba que sucediera, mientras que yo era un bebé cristiano que buscaba una manifestación física. Lo largo o complicado de una oración no hace ninguna diferencia. Solo cuando se ora en fe, se tiene la confianza de que Dios está dispuesto a usar su poder para contestar sus plegarias. Aquel que confía en Dios es muy difícil de vencer, pues sabe que a pesar de lo que venga, puede orar y Dios actuará a su favor. La clave para tener éxito en la oración es esperar resultados. Muchos cristianos piensan: oremos y tal vez suceda algo. Luego dicen: estamos esperando y orando. Si usted solo espera obtener resultados, nunca recibirá de Dios. Esperar obtener no es lo mismo que creer que recibe. Las promesas de Dios le traerán esperanza donde no la hay. Sin embargo, la esperanza no tiene sustancia por sí misma. Yo espero obtener mi sanidad algún día. Usted espera recibir algún día, pero ese algún día nunca llega. La fe trae la esperanza a la existencia y le da sustancia. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe, la certeza, es decir, la sustancia, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El propósito de la esperanza se vuelve realidad a través de la fe. La esperanza mira las cosas a futuro, mientras que la fe las mira en el presente. La fe hace que usted reciba de Dios. El creyente que obra en fe cree que el poder de Dios se activó al momento de orar. La palabra de Dios en la oración. La regla número 1 al orar por resultados es la siguiente: base su oración en las Escrituras. La palabra es tan confiable como la palabra de su mejor amigo. Si usted confía en él, le creerá todo. La fe en Dios funciona de la misma manera. La palabra es la integridad de Dios mismo. Juan 17:17. Usemos la oración de salvación como ejemplo. El primer paso es leer la palabra y averiguar cuáles son las instrucciones de Dios para que usted sea salvo. En Romanos 10:9-10 leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tome como base ese versículo. Confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La palabra de Dios lo afirma, así que usted solo acéptelo como un hecho real. Cuando cumple con estos dos requisitos, en la palabra se asegura que será salvo. Es necesario que reciba su salvación por fe. Al declarar la oración de salvación,
Es posible que usted no sienta nada diferente, pero sea consciente que sus sentimientos no tienen ninguna relación con su salvación. La palabra es la parte que le corresponde a Dios en su vida de oración. Él ya dijo en su palabra, será salvo, y usted ya permitió que la palabra de Dios le guíe en su oración. Por tanto, no hace ninguna diferencia cómo se sienta. Ejerza su fe, pues por la autoridad de la palabra, usted es salvo. En Marcos 11:24 Jesús expresó, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra de Dios es su voluntad. Cuando ora de acuerdo con ella, automáticamente usted ora de acuerdo con la voluntad de Dios. En Primera de Juan 5:14 y 15 leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Al basar su oración en la palabra, el Padre la oye, y después de que ora y recibe su salvación por fe, simplemente debe agradecerle al Padre por esta. En 2 Corintios 5:17 se afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Basado en la palabra, véase a sí mismo como una nueva criatura. Visualice a la persona que usted una vez fue muerta en una cruz y resucitada a una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Romanos 6:4. Esto es en realidad lo que le sucedió. Usted oró de acuerdo con la palabra de Dios, por tanto, usted es salvo. La oración por sanidad se basa en los mismos principios de fe. Busque en la palabra de Dios las respuestas que necesita. En Isaías 53:5 leemos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Mateo 8:17 se nos enseña, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Indudablemente, la sanidad es la voluntad de Dios. De acuerdo con estos versículos, Jesús pagó el precio total, no solo por el pecado, sino por las enfermedades y dolencias y por las consecuencias del pecado. Las tradiciones religiosas han descartado que la voluntad de Dios es la sanidad, más de lo que han desacreditado la salvación. Para conocer la voluntad de Dios acerca de la sanidad, observe el ministerio de Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Cuando estuvo en la tierra, Él fue la imagen misma de Dios. Hebreos 1:3. ¿Qué hacía? Él sanaba al enfermo. En Hechos 10:38 leemos, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La oración por sanidad es muy sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, leí en tu palabra que la sanidad me pertenece. Por tanto, creo que la recibo. Te agradezco por ella y ahora actúo conforme a lo que ahí está escrito. Una vez que haya orado, confíe. No permita que el enemigo lo convenza de que usted todavía está enfermo, pues él usará sus mejores tácticas para venderle sus mentiras. Permanezca firme y respóndale, Satanás, escrito está. Luego declare lo que la palabra enseña acerca de su sanidad. De la misma manera en que el enemigo huyó cuando Jesús se lo ordenó, él tendrá que huir cuando usted declare la palabra en fe, pues no posee defensa contra esta cuando un creyente la declara en fe. Mateo 4, verso 1 al 11. Usando la fe en la oración. Cuando usted empieza a orar basado en la palabra de Dios, está orando la respuesta. La palabra contiene la solución para cada problema que pueda enfrentar. El siguiente paso para orar eficazmente se encuentra en Marcos 11:24. Jesús expresó, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto establece un requisito en su oración. Debe creer que usted recibe cuando ora. No espere hasta que la manifestación venga para creer que ha recibido. Esto parecerá muy difícil al principio, sin embargo, cuanto más conozca a Dios personalmente, usted se convencerá de que su palabra es verdad. El problema disminuirá. Tome la decisión de calidad de creer en la palabra de Dios. En Números 23:19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará; habló, y no lo ejecutará. Usted puede confiar en su integridad. Cuando ore, solo ejerza su fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo la obtenemos? Esta viene por el oír, y el oír por la palabra. Romanos 10:17. Cada creyente se encarga de su propia medida de fe. Romanos 12:3. Cada quien debe desarrollarla invirtiendo tiempo en la palabra. La aplicación de su fe en cualquier situación se relaciona directamente al conocimiento que tenga de Dios. No habría sido posible que tuviera fe sin saber que la voluntad del Padre era salvarlo. Si usted siente que necesita más fe, lo primero que debe hacer es reconocer que ya la tiene. Lo que realmente necesita es un conocimiento más personal de Dios a través de estudiar de continuo la palabra. Una vez que haya orado en fe, aférrese a su confesión. Dios es consciente de su situación. Su poder empezó a obrar en el instante que usted oró en fe. Ahora puede descansar con la seguridad de que recibirá lo que pidió. Conserve firme su fe al mantener su confesión alineada a la palabra. Hable solo las palabras que concuerden con lo que usted desea. Jesús está sentado a la diestra del Padre, como su sumo sacerdote. Él está velando que todo el sistema marche de la manera que Dios declaró que funcionaría. La importancia de expresar las palabras correctas es inmensurable, pues la fe se desata con la boca. Estos son el medio que utiliza para crear. Dios habló palabras llenas de fe cuando creó el universo. En Hebreos 11:3 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y el Espíritu del Señor usó la fe que había en esas palabras para crear el universo. Incluso Jesús, durante su ministerio terrenal, liberó el poder a través de sus palabras. En la tumba de Lázaro, él declaró: Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, verso 43. Y Lázaro salió. En la ciudad de Naín, Jesús se detuvo en un funeral y exclamó: joven, a ti te digo, levántate. Lucas capítulo 7, verso 14. El muchacho fue resucitado. En Mateo 8:16 leemos que Jesús echó fuera a los demonios con su palabra. De acuerdo con Salmos 107:20, Dios envió su palabra y ésta sanó al pueblo de Israel. Las palabras tienen poder. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Pídale al Espíritu Santo que le revele la importancia de declarar lo correcto. Cuando se hablan palabras de fe, deben respaldarse con acciones. En Santiago 2:17 leemos: así también la fe, sin obras, es decir, hechos y acciones de obediencia que la respalden, por sí misma no tiene poder. No funciona, está muerta. La palabra nos enseña que seamos hacedores, no solamente oidores. Al aplicar la fe, se involucran dos elementos: palabras y acciones. La verdadera fe bíblica demanda acción. Usted debe actuar en fe, no según sus sentimientos o razonamientos. La fe se basa en una verdad eterna y es más confiable que la evidencia de sus sentidos físicos. Según 2 Corintios 4:18, no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales o cambian. Sin embargo, las que no se ven son eternas, es decir, nunca cambian. No enfoque su atención en lo que percibe a través de sus 5 sentidos físicos. Mantenga su corazón establecido en la palabra de Dios. Entonces, lo que ve se alineará con la palabra. Creer la palabra en lugar de las circunstancias físicas
es hablar y actuar conforme a la respuesta que se espera, no según el problema. Actuar de acuerdo con la palabra activa la fe. Usted no puede esperar resultados de una oración si no activa su fe. Una vez que haya orado, apéguese a su confesión. No exprese palabras contrarias a la palabra de Dios. No permita que las circunstancias tomen el control. Actúe como si su situación ya estuviera resuelta. Al aplicar su fe con determinación, de acuerdo con la palabra de Dios, usted obtendrá resultados. Y Hebreos 4:16 será una realidad en su propia vida. En el ámbito religioso se ha tenido el concepto equivocado de que es muy difícil que Dios responda a las oraciones del todo, y mucho menos que conteste todas las oraciones. Eso es una mentira del enemigo y es absolutamente opuesto a la palabra. Cuando usted cree en la palabra con todo su corazón y ora conforme a ella, usted tiene el derecho de estar a la expectativa de que sus oraciones sean contestadas. Jesús dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:21 y 22. Si Dios contesta la oración de un pecador para que sea salvo, con toda certeza responderá la de los creyentes nacidos de nuevo que vienen a Él en fe, a fin de que les ayude a resolver sus problemas. Rechace la duda. El enemigo utiliza la duda con gran habilidad y astucia para provocar su fracaso. Lograr que usted titubee es muy importante para él. Por esa razón, de manera constante trata de lanzar duda e incredulidad en su conciencia. Si usted comienza a dudar de que recibirá la respuesta, él se propondrá establecer la incredulidad en su mente e incrementará gradualmente su influencia y su fe no será eficaz, lo cual causará su derrota. En Mateo 14:24 al 31 encontramos una ilustración perfecta del resultado que produce la duda. Los discípulos de Jesús navegaron hacia el otro lado del mar y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro clamó a Jesús, él le contestó: ven. Esa orden poseía la autoridad necesaria para resistir todo el poder natural. La fe lo sostuvo en el agua. Pedro descendió de la barca para vivir una experiencia sobrenatural. Sin embargo, cuando él vio el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Él vio, tuvo miedo y se hundió. Existen tres elementos que siempre están involucrados con la derrota: ver más miedo, más duda, igual a una fe derrotada. La duda le robó a Pedro lo mejor de Dios. Se ha predicado grandes enseñanzas acerca de cómo Jesús estuvo ahí para salvarlo, pero lo mejor de Dios no era que él fuera rescatado justo a tiempo antes de ser arrastrado por el mar embravecido. Pedro tuvo la oportunidad de andar en lo sobrenatural, a pesar de lo que le estaba sucediendo en lo natural. Fe o temor. Usted no puede actuar en ambos al mismo tiempo. La duda produce derrota. Para orar eficazmente y tener éxito es necesario saber cómo rechazar la duda, el temor y la incredulidad. Si se concentra en sus circunstancias, en lugar de enfocarse en la palabra, usted está construyendo en su interior una imagen del problema y no de la solución. Lo que usted ve en su interior determinará su actitud.
Si todo lo que visualiza son las circunstancias negativas, dudará de la palabra y Satanás tomará ventaja sobre usted a fin de frustrar su proceso de fe. La duda funciona en el mundo mental, mientras que la palabra de Dios funciona en el reino espiritual. Nuestra responsabilidad es utilizar las armas espirituales que se encuentran a nuestra disposición. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. En Mateo 14 podemos observar que la batalla de Pedro no era contra fuerzas naturales, sino espirituales. La ley natural estaba bajo el dominio del poder inherente de la palabra de Jesús. Ven. Al descender de la barca, Pedro actuó conforme a la autoridad de esa palabra. Es posible andar en lo sobrenatural, a pesar de las furiosas tormentas que vengan a nuestra vida, pues nuestras armas espirituales son poderosas. No permita que la duda o el temor entren en su conciencia. Tome usted el control de su mente. Prepárese para rechazar cualquier pensamiento o idea contraria a su oración. Cuando la duda venga, rechácela. Seleccione los pensamientos que aceptará. No construya una imagen de derrota en su interior. Controle su mente según Filipenses 4, 6 al 9. Aprenda a pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y en todo lo que es de buen nombre. El enemigo usa la duda y el temor para engañarlo, a fin de que acepte la derrota, pero usted puede vencerlo con el poder de Dios y la fe en su palabra. Prepárese para el éxito. Usted puede evitar el fracaso preparándose para tener éxito. Una vez que haya orado en fe, debe permanecer firme hasta que se manifieste el resultado. Pelee la buena batalla de la fe, permanezca firme en la palabra y créale a Dios por los resultados. Dele la oportunidad de obrar en sus circunstancias, pues Dios está de su lado. Prepárese para tener éxito, no para fracasar. Cuando usted ora en fe, basado en la palabra y en el nombre de Jesús, Dios será pronto para responderle. Juan 16, 23. Reciba la palabra en su corazón, renueve su actitud mental hacia ella. Prepárese para tener éxito y obtendrá la manifestación en el mundo físico. Posiblemente se pregunte, pero ¿cómo me preparo para tener éxito? Mantenga su atención en la palabra de Dios. Proverbios 4, 20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No escuche la voz de las circunstancias a su alrededor. Mantenga la palabra de Dios delante de usted. No pierda el tiempo en actividades inútiles. Sea diligente en invertir su tiempo en la palabra, pues ésta lo hará libre. Planee tener éxito. Estos principios traerán el resultado deseado, la manifestación de la oración contestada por el poder sobrenatural de Dios. En ese momento, usted comprenderá mejor la habilidad del Padre, lo cual será por experiencia propia y no solo a través del testimonio de alguien más. Esto probablemente sea lo más emocionante que podría suceder. Percatarse de que Dios actuó porque usted oró y utilizó su fe. Usted no ha vivido, sino ha sentido la emoción de ver sus oraciones contestadas. Pues hasta aquí llega la lectura de este fragmento. Sé que estuvo un poco más extenso que los anteriores, pero creo que valía leerlo porque nos puede ayudar para reafirmar nuestra fe, para hacer algunos ajustes, para recordar algunos principios que tal vez hemos olvidado. Y pues, en conclusión, creo que podemos decir que la oración no es una actividad que debemos hacer, sino es una actitud que debemos de tener de manera constante. También saber que Dios no responde a nuestras necesidades, sino Él responde a nuestra fe. Creo que esto es elemental y esto es una clave muy importante para que podamos tener una perspectiva diferente acerca de la oración. No son las necesidades las que van a mover la mano de Dios, sino nuestra fe.
Y por último, también entender lo relevante que es tener conocimiento de Dios. Y esto lo podemos adquirir a través de leer la palabra, que es la Biblia, y por eso también es que aquí estamos recomendando la lectura de diferentes libros. ¿Por qué? Porque a través de los testimonios y la experiencia de otras personas podemos fortalecernos y podemos conocer a Dios de una manera diferente. Así que, ¿qué les parece si esta semana tomamos este reto de poder darle un enfoque diferente a nuestras oraciones? Y a mí me encantaría que ustedes pudieran dejar aquí abajo en los comentarios algún testimonio que ustedes estén viviendo a raíz de haber escuchado este fragmento. Y pues también si a ustedes les interesa que continuemos con esta lectura puntualmente de este libro, porque creo que ya está fuera del mercado, pues aquí también déjenme en la caja de los comentarios si ustedes quieren que les lea otro capítulo o que incluso te lo pueda leer completo. Para mí será un placer leer para ti y sirve que también refresco nuevamente este conocimiento porque también quiero ver mis oraciones contestadas. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos por aquí en el próximo video. Bendiciones.